en nuestro árbol respiratorio unas áreas que tienen cartílago, y esas áreas de cartílago no ofrecen resistencia, me mantienen abierta la vía, en la tráquea y los bronquios. Ya los bronquiolos ya no tienen cartílago. ¿Qué tienen? Músculo liso. Entonces ahí se gobierna la broncoconstricción y la broncodilatación. Entonces, ¿quién me produce broncoconstricción? El parasimpático, la acetilcolina, a través de receptores M1, M3, M5, broncoconstricción. ¿Quién me provoca broncodilatación? El sistema simpático, la adrenalina en primer lugar, porque la adrenalina tiene más afinidad por los receptores beta. En cambio, la noradrenalina tiene más afinidad por los receptores alfa. Y se acuerdan ustedes por fisiología 1, por el alfa contraía y por el beta relajaba. Eso es universal. Entonces, ¿dónde actúa el sistema simpático o sobre qué receptores actúa? Sobre receptores beta 2. ¿Y quién tiene predicción? En este caso, la adrenalina o epinefrina. Pero, por ejemplo, si yo soy hipertenso y soy asmático a la vez, yo no puedo utilizar salbutamol, porque el salbutamol es un agonista adrenérgico y me va a aumentar la presión arterial. Entonces, ahí utilizo un inhibidor de receptores muscarínicos que viene a ser el bromuro de hiperatropio. ¿Ya? Bromuro de hiperatropio. Hay un seminario, creo, de ustedes que va a hacer eso. Bromuro de hiperatropio. Lo que hace es antagonizar a receptores M1, M3, M5. Y al final, si yo antagonizo o bloqueo a estos receptores, ¿qué tengo? ¿Broncodilatación o broncoconstricción? Broncodilatación. Igualito podría como el salbutamol, a diferencia del salbutamol, es que no aumenta la presión arterial. Y hay otros todavía que hay una mezcla de este con salbutamol también. En crisis asmáticas fuertes, los combinan. Todo esto vendría a ser BD. BD viene a ser volumen de espacio muerto. Entonces en su cuerpito tienen algo muerto. BD, en biofísica les han dicho seguramente eso. Y el volumen tidal, que hablaban, ¿se acuerdan de esto? Tidal es como las olas. El volumen tidal es igual al volumen alveolar menos el BD, que viene a ser el espacio muerto. ¿Se acuerdan o no? Entonces, no existe un volumen alveolar muerto, fisiológicamente. Pues imagínense que si quiere esa área de no intercambio gaseoso, es ese volumen de espacio muerto. Esto no existe, esto es patológico. Lo fisiológico es esto: el aire que entra al alveolo menos el espacio muerto. Entonces, si yo quiero calcular la ventilación pulmonar, viene es teórico, es volumen tidal por frecuencia respiratoria. Esto les da 6 litros por minuto. Pero si yo quiero hablar del fisiológico, el fisiológico es ventilación alveolar, volumen tidal menos volumen de espacio muerto por frecuencia respiratoria. Este me da 4 o 4.2 litros por minuto. Este sí, ese es el fisiológico. Razón por la cual cuando ustedes hacen BQ, relación BQ, ventilación 4, perfusión 5, esto les da 0,8. ¿Qué significa 0,8? El humano es más perfundido que ventilado. ¿Cuánto le falta más de ventilado para que sea 1? 20%. Eso significa. ¿Cómo calculo el BD? Es por la ecuación de Bohr. ¿Qué me dice la ecuación de Bohr? El peso corporal por 2. Ejemplo, si pesa el alumno 60 kilos, su espacio muerto sería 120 mililitros. Ese sería su espacio muerto. Por 2 es el factor de Bohr. Lo han visto, ¿no es cierto? En biofísica, seguro. Bueno, si no lo han visto, y ahora ya se imaginan, ¿ya? Entonces, ¿qué viene a ser el volumen de espacio muerto? Es el volumen de aire que no participa en el intercambio gaseoso. Dicho de otra manera, es el volumen que queda en la vía respiratoria.
Es el volumen, por ejemplo, que lo han conocido ustedes como BR. ¿Se acuerdan cómo era el BR? Ustedes han conocido el BIR, el BER y el BT, o BAC también se llama este. ¿Qué se llama el BR? El volumen de aire residual. Por más expiración que haga, ¿sale ese aire? Nunca sale. Y no participa tampoco en el intercambio gaseoso. Ahora, ya avancé algo de esto. La única forma que yo pueda transportar gases respiratorios, no voy a hablar de flatulencia, ¿no? Que también son gases eso. Ahí están los indoles, el metano, la putrescina, la cadaverina, esa es otra cosa, no es flatulencia. Estos gases respiratorios, la única forma es unido ¿a quién? A la hemoglobina. ¿Ya? Una molécula de hemoglobina, ¿cuántas moléculas de oxígeno transporta? 4. En reposo, ¿cuántas utiliza? 1. En ejercicio puedo usar 2. Puedo usar 3, 75%, pero ya no más. Si no, me muero. No puedo estar sin oxígeno. ¿Ya? Ahora, ya esto ya lo hemos avanzado, ya conocen ustedes. PO2 es 100. PO2 en vena, 40, ya saben. PCO2 40 en arteria y en vena 46. Y lo importante es esto, que la hemoglobina nunca se encuentra saturada al 100%. ¿Por qué no se encuentra saturada al 100%? Por el cortocircuito respiratorio. Hay mezcla de sangre venosa con la sangre arterial. En la válvula de Tevesio, por ejemplo, ¿no? Siempre los capilares pulmonares que llevan sangre venosa se mezclan con sangre arterial. ¿Bien? Y eso más o menos es 2 al 5%. Vamos. Esto lo han visto en prácticas, ¿no? El contenido de oxígeno lo han hecho seguramente, y el coeficiente de utilización y el cortocircuito. ¿Cuánto es el contenido de oxígeno acá? Es 20 mililitros por decilitro. En vena, esto es en arteria, en vena es 15 por decilitro. Pero la principal forma de transporte ahí viene a ser la hemoglobina. Porque si ustedes ven la disuelta, es 0,3, eso no sirve para nada. La que necesitamos es la oxi. ¿Cuánto es el contenido? El coeficiente de utilización es 25% en reposo. En ejercicio 50 o 75. Y el cortocircuito respiratorio 2 a 5%. Vamos. Ley de Fichte. ¿Qué nos dice la ley de Fichte? Que la difusión de un gas es directamente proporcional al gradiente de presión por el área o superficie y por la solubilidad. Eso nos dice. E inversamente proporcional ¿a qué? Al espesor. Entonces no es lo mismo respirar en puno que en mollendo. ¿Dónde voy a respirar mejor? En mollendo, porque hay mayor gradiente de presión. El área es importante, ¿no? Por ejemplo, uno que fuma, que tiene enfisema, no ventila igual que uno que es normal. Entonces, uno que fuma, el fumador, ¿no? El que fuma un cigarrillo por día, no, perdón, una cajetilla por día. El normal respira así, ¿ya? Pero ¿cómo respira un fumador? Un fumador respira en rampa así. Así respira. Entonces, ¿cómo respira así? Hace, parece que está embarazado. ¿Por qué razón? Porque como hay un atrapamiento de aire por el enfisema, es el enfisema. Y el enfisema es EPOC. Es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica en donde se queda atrapado el aire. Cuando uno quiere inspirar, no puede. Cuando uno quiere expirar, tampoco puede. Entonces, unos peores venenos que puede estar expuesto el alumno de medicina, ¿cuál es? El tabaquismo. No piense que tan solo va a tener cáncer al pulmón, va a tener cáncer al estómago, al riñón, al hígado por la nicotina. Antes se pensaba que eran 4.000 venenos, ahora son 8.000 venenos que tiene. Y hay varios componentes radioactivos ahí. Así que sigan fumando. Si ven sus pulmones, están negros, pero están a tiempo para desintoxicar sus pulmones. ¿Qué hacen? Coman su té o su leche con miel.
y con limón van a desintoxicar. Si, mejor es, ¿qué les digo? Si tiene un vicio, un poquito de alcohol, no moderado, no va a consumir, pues, ¿qué les digo? Metanol, poco. Pero si combinan alcohol con tabaquismo, mala fórmula. Recontra, se van a acordar de mí. Van a morir tristemente. El tabaquismo es tremendo. ¿Ya? Doctor, Dime. ¿y el uso del vaporizador? Es otra vez es masturbación. No te da, pues, solo tienes olores de diferentes olores, botas un mito ahí. No hay combustión de nicotina. No hay. No hay. A ver, haz la prueba de un cigarro, préndelo, fúmalo y lo apagas y lo vuelves a prender. Es mucho más tóxico eso, ¿no? Y vas a sentir el diferente, cómo incorporan esos gases, es totalmente distinto, se potencia la acción, porque ya hubo combustión. Es como cuando ustedes agarran la carne, la mamá saca la carne de la congeladora y no la fríe o no la cocina y la deja nuevamente, la vuelve a congelar. Ya no tiene el mismo sabor o tiene el mismo sabor, cambia. Ahora, esa con vaporizadores para que se desacostumbre la persona al vicio. No, al final no es nocivo, ¿eh? Y hay un seminario sobre eso que van a hacer con espirometría y van a ver que no pasa nada, ¿ya? No pasa nada, ¿ya? Vamos. Esta es nuestra membrana alveolo capilar, miren. Esta membranita, miren, es esta. Esta es la del alveolo, esta es mi membrana basal, este es del endotelio, plasma y mi eritrocito. Y así transitan los gases. Como son apolares los gases, no tienen problema de ingresar y salir. No hay gasto energético, es una difusión totalmente simple. ¿Bien? Lo importante es que, lo siguiente, que este espesor varía de 0,3 a 1 micra. ¿Ya? Y en tiempo de tránsito, no calculado, tan solo necesita 0,25 segundos para intercambiar. ¿Ya? Pero le queda todavía hasta 0,75, quiere decir que le queda 0,5 segundos para poder intercambiar. Entonces, con 0,25 ya intercambia. Ahora, ¿dónde tengo las más gruesas? En la base. Las más delgaditas, en el ápice. ¿Ya? Ahora, ¿de qué está constituido la membrana del alveolo? Tengo los neumocitos estos, ¿ya? Estos son los neumocitos. ¿Ya? Es el 90% neumocitos, 1. Y tengo estos neumocitos 2, los de amarillito, que son más grandes, que tienen otra función, no es intercambio gaseoso. Su función, ¿cuál es? Producir la surfactante, 5. Y aparte de reabsorber agua. Porque el agua está acá, miren, hay una capita, no sé si ven, o imagínense ya. Acá hay una capita de la surfactante, pero encima de la surfactante, ¿qué hay? Agua. Entonces siempre hay agua acá, y quien regula la cantidad de agua es los neumocitos tipo 2. Ahora, ¿y qué pasa si no hay surfactante? El alveolo colapsa, colapsa, porque son chiquitos realmente. Y tengo unas células celadoras acá, que son macrófagos, celador o macrófago alveolar. Vamos a ver, ¿verdad? Más adelante. Esto ya lo conocen ustedes, ya lo han visto en sangre. La principal forma de transporte del oxígeno, ¿cómo es? Oxihemoglobina. ¿Y cómo debe estar el hierro? Hierro más 2. ¿Qué pasa si se oxida hierro más 3? Metahemoglobina. Capta el oxígeno y nunca lo entrega. Y causa de metemoglobinemia. Por ejemplo, cuando consume antibióticos, le está cansado, ¿se duerme o no? Justo por la metemoglobinemia. Cuando consume su cono de salchicha, que al final es basura, tiene nitritos para estabilizar ese hot dog que usted consume. Y los nitritos oxidan al hierro. No sé si se han dado cuenta, experimenten ahora, consuman su cono antes de su examen de MBI que van a dar hoy día, y van a ver que van a tener cansancio, se van a dormir. ¿Por qué? Por la metemoglobinemia. El hierro más 2 lo convierte en hierro más 3. Para que estén turbos, tomen su naranja, su pomelo, su toronja, limonada, eso sí. Gaseosa tampoco. ¿Ya?
Tampoco, porque tiene tartracina, la que es la Inca Kola, la naranja es cocarcinógeno, la Coca-Cola tiene ácido fosfórico, y todo tiene su problema. Mejor una limonada y se acabó. Y van a estar turbos. Esta curvita ya la vieron en sangre, ¿se acuerdan? La curva de Barclay, de Joseph Barclay. ¿Se acuerdan o no? Desviado a la derecha, desviado a la izquierda. Cuando yo desvío a la derecha, la curva pierde la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y lo suelta. Y eso es ventaja. ¿Cuáles son los factores que permiten desviar a la derecha? Que el pH sea bajo ácido, que aumente la temperatura, que aumente el CO2, que aumente la ATP, que aumente la ADP, todo lo que me lleve para allá. Y el 2,3-difosfoglicerato, ¿se acuerdan de esta molécula? Del shunt de Rapaport-Luberi, ¿se acuerdan o no? Que en los individuos de altura lo tiene elevado. Y todos los recíprocos de estos los llevan a la izquierda, que quiere decir mayor afinidad. ¿Se acuerdan de la hemoglobina fetal? ¿Se acuerdan o no? 19, y la hemoglobina de adulto 26,5. ¿A dónde me llevaba la fetal? Hacia el lado izquierdo. Es la única forma por la cual el neonato, el embrión, le roba el oxígeno a la madre. No hay otra forma. Es lo mismo, repetir. Este es el desvío de Rapaport-Luberi, ¿se acuerdan? Entonces lo que hace este 2,3-difosfoglicerato, el mollendo, por ejemplo, mido esto, no tiene nada, ni trazas tiene. Pero a uno de Arequipa, Puno, Juliaca, Cusco, ese sí tiene elevado. ¿Por qué? Porque este 2,3-difosfoglicerato, por acción de la mutasa, de la 2,3-difosfoglicerato mutasa, me forma esto y se une a la bolsa del hemo, se une acá. Desvía la curva a la derecha y me entrega más oxígeno a los tejidos. ¿Bien? El CO2, hay tres formas, ya también conocen ustedes. La forma física, la forma de carbamino, y la otra es como bicarbonato en plasma lo lleva, no lo lleva dentro del glóbulo rojo. Entonces, ¿qué sucede con el CO2 que se produce por el metabolismo intermediario? Se disuelve en físico, se une dentro del glóbulo rojo a la hemoglobina, por carbamino y hemoglobina, 23%, y aquí el CO2 se hidrata, nos da ácido carbónico, se desprotona y me da bicarbonato, desvío de cloro. Entra cloro y sale bicarbonato, y el bicarbonato lo transporto hacia la circulación pulmonar. Y ese bicarbonato nuevamente ingresa, sale el cloro, se protona, ácido carbónico, se deshidrata, me da CO2, y este CO2 es el que elimino al medio ambiente. Ahorita ustedes están eliminando CO2, por eso aumenta la temperatura acá. Si estaría cerrada la puerta, aumenta. Eso se llama efecto invernadero. Y van a estar en una estimulación respiratoria nociva. Este es el efecto Bohr y Haldane. Ambos actúan sinérgicos tanto en alveolos como en tejidos. Veamos primero en tejidos qué pasa. Como la hemoglobina los lleva el oxígeno, esta es la hemoglobina, está llevando el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa en tejidos? Aumenta el CO2, y al aumentar el CO2 aumenta los hidrógenos, quiere decir que baja el pH. Entonces, esto favorece la descarga de oxígeno. Y cuando se descarga el oxígeno, la hemoglobina capta protones para amortiguar el pH. Y capta el CO2, miren, para llevarlo hacia los pulmones y eliminarlo. Pero aquí estaría actuando ¿quién? El efecto Haldane. ¿Ya? Entonces, la descarga de oxígeno provoca la carga de CO2. Eso es Haldane. ¿Y quién descarga? El Bohr. ¿Por qué? Por el aumento de hidrógenos. Y a nivel alveolar, por lo contrario. Entonces, la hemoglobina en el nivel alveolar se oxigena. ¿No? Pero esa oxigenación, esa carga de oxígeno, es ese efecto Bohr. Y cuando se carga de oxígeno la hemoglobina, ¿qué hace? Descarga CO2 y protones. Ese es el efecto Haldane. Actúa en forma sinérgica. Antes se pensaba que era Bohr el que hacía todo. Mentira, actúa Bohr y Haldane. Y si yo lo veo hacia la curva, este es bonito, está en 3 guerras esto, bonito está eso. La curva, acá. Por ejemplo, Bohr me desvía a la derecha. En cambio, Haldane me desvía a la izquierda. Entonces yo le pregunto, ¿quién me aumenta la P50? Entonces le puedo poner efecto ahí Bohr, efecto Haldane, Luberi, Endenmeyer, qué sé yo, ¿no? Me invento. Y ya saben que aumenta la P50, ¿quién es? El Bohr. ¿Y qué es la P50? Aquella presión parcial de oxígeno en la cual la hemoglobina se encuentra saturada al 50%. Simple.
Vamos. Esto es simple para que puedan entender que la inspiración es un proceso activo. Estas son descargas eléctricas de las motoneuronas. En cambio, la expiración es totalmente pasivo. ¿Ya? Esa es la prueba que nosotros tenemos para poder establecer que esto es con gasto de energía y esto es sin gasto de energía, en reposo. Pero en actividad física se vuelve activo los dos. Hipóxica, ya saben que es la menor concentración de oxígeno. Como respuesta rápida tengo los quimiorreceptores periféricos, los carotídeos y los aórticos, que al final son sensibles a la PO2, pero tardiva, porque recuerden que la PO2 normal es 100. ¿Cuándo responden estos? Cuando la PO2 es menos de 70. Ya tengo una hipoxemia. En cambio, los centrales, el Mitchell, Slash y los que apenas la PO2 es menos de 100, quiere decir 99, ya se estimula. En cambio, acá recién responden cuando es menos de 70. Y al final, que tengo? Aumento de la ventilación. En días, tengo el 2,3-difosfolicerato, que ya saben qué hace. Lo que hace es disminuir la afinidad y entregar más oxígeno. Y en días y semanas tengo el HIT, el factor inducible por hipoxia. Me libera EPO, esta EPO actúa en médula ósea, aumenta el eritrón y transporta más oxígeno. Pero no tan solo el HIT hace eso. El HIT lo que me hace es aumentar la síntesis de las enzimas glicolíticas y me aumenta la angiogénesis. ¿Qué viene a ser la angiogénesis? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la angiogénesis? Es la mayor vascularización. Les hice hiperventilar, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? El que lo ha hecho bien, ¿se acuerdan que les ha pesado la cabeza, les dio sueño, auneusis y han perdido la sensación de equilibrio? ¿Y eso qué significa? Que estaba en hipocapnia. ¿Hipocapnia qué es? Bajar CO2. Y en hipocapnia se produce una vasoconstricción cerebral. Y si hay vasoconstricción cerebral, menor perfusión cerebral. Entra el calcio y que libera glutamato y provoca lo que es la excitotoxicidad. ¿Quiénes utilizan esta prueba? Los neurólogos. ¿Para qué utilizan los neurólogos esta prueba? Para ver cómo el paciente convulsiona, si es petigmal o es epilepsia, si son clónicas o tónicas, ver todo el episodio. Pero eso lo hacen con su papá. ¿No te da permiso? Papito, vamos a hacer una prueba fisiológica. Dice, vamos a hiperventilar. 20 veces desmayo el viejo. Y te sales. Ok. Esa no va a morir. Va a perder conocimiento nomás. ¿Cuánto rato? Muy bien. Vayan al baño. Un minuto para continuar. En esta imagen, si ustedes observan, la fracción inspirada de aire del medio ambiente difiere de la fracción inspirada en alveolo, porque en alveolo tenemos una presión parcial de agua a 37 grados centígrados y esa presión de vapor de agua viene a ser 47 milímetros de mercurio. Pero además hay un desplazamiento acá del CO2. El CO2 en el aire es casi cero, salvo que haya contaminación. El 0,3 es nada, ni nada. Pero, ¿qué pasa en la hematosis? Que se mantiene por la ley de Fick 40. Recuerden que llega la sangre, ¿con cuánto es CO2? Con 46. ¿Y cuánto sale en la arterial? 40. Y es idéntica a la que tenemos en el alveolo. La que va a variar en parte viene a ser el oxígeno, de 159 a 105, pero nunca va a llegar la arterial a 105. Siempre llega a ¿cuánto? A 100. ¿Ya? Es más, esa presión parcial de oxígeno nunca está saturada al 100%. ¿Cuánto está saturado? Al 97%. Y eso lo han comprobado con el oxímetro de pulso en prácticas. ¿Ya? Entonces las personas anémicas tenían 90. Pero las personas normales 90, 95, 96, 97, pero nunca llegan al 100%. ¿Y por qué no llegan al 100%? Uno,
por los shunt fisiológicos, los cortocircuitos, ¿ya? Los cortocircuitos. Entonces nunca se va a saturar al 100%. En condiciones teóricas podemos saturarlo al 100, sí, pero necesitaríamos presiones de 240 milímetros de mercurio y nunca vamos a tener una presión para hacer oxígeno de 240. Lo más que tenemos es 159 en el aire. Y esto ya seco, porque cuando entra ya a vías respiratorias disminuye a 119. Los tipos de respiración. Entonces a veces uno confunde tener taquipnea o hiperventilación y son cosas totalmente distintas. Por ejemplo, esta es una eupnea, tengo el volumen corriente, tienen su amplitud, ¿no? Esta es amplitud y tengo una frecuencia. Entonces este va a ser su volumen tidal o corriente, su amplitud. Pero ¿qué pasó en 2? Aumentó la frecuencia, pero manteniendo el volumen tidal o amplitud. Eso se llama taquipnea. Yo mantengo el volumen corriente pero bajo la frecuencia, bradypnea. Pero ¿qué pasa si yo tengo hiperpnea? El volumen corriente aumenta o el volumen tidal, pero se mantiene la frecuencia. Lo que yo he hecho con ustedes ese día es esto: hiperventilar, que es diferente a hiperpnea. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo que he hecho es hacer un vir profundo después de una inspiración normal y un bar después de una expiración forzada, perdón, de una expiración normal, una expiración forzada. Y esto debería ser disminución del BT con disminución de la frecuencia. Eso sería una hipoventilación. Los otros son patológicos, lo que es la respiración de Kussmaul, que es la acidótica, y es fácil verlo a un paciente con diabetes o con problemas urémicos, esta respiración de Kussmaul. ¿Cuál es la característica? Ven ustedes, aumenta su frecuencia y aumenta su amplitud. Y en la apnea del sueño van a ver ustedes, tienen apnea, increscendo, decrescendo y apnea. Esa es la respiración de Cheyne-Stokes, en particular en apnea del sueño. Tienen viejitos esto, tienen los viejitos